se basa la medicina tradicional? Originalmente se decía que era fundamentalmente derivada de exclusivamente la experiencia y la observación, o sea que era un tema empírico. Y probablemente cuando parten los sistemas de medicina complementaria, eran efectivamente eso, porque la medicina complementaria, a diferencia de la medicina occidental, no parte del principio llamado principio científico, que es en el fondo de alguna manera establecer un protocolo que valide un sistema, y ese protocolo que valida el sistema es el que respalda que se realice eso. La gran mayoría de las técnicas incorporadas dentro de los sistemas complementarios o las técnicas aisladas, las más antiguas, derivan fundamentalmente de la experiencia y de la observación. Por ejemplo, en la medicina china tradicional no existían las disecciones anatómicas. Estaba prohibido eso por un tema de respeto al cuerpo, qué sé yo. Y la única acercamiento que tenían los médicos de la época, o la gente que se dedicaba a la medicina, era observar los cadáveres de la gente que moría en las guerras o en los accidentes. Pero no podían hacer disecciones, por ejemplo. Bueno, en el occidente tampoco, pues hasta después de la Inquisición no se podía tocar el cuerpo, en fin. Y la mayoría de las experiencias derivaban de la observación, ver si una técnica funcionaba o no funcionaba, y de la experimentación. Sin embargo, eso claramente ha ido cambiando, y actualmente la mayoría de los protocolos que se asumen como parte de los sistemas médicos de los diferentes países están validados por el método científico. Eso partió por ahí por la década del 70 más o menos, cuando ocurre una especie de apertura cultural de Oriente respecto a Occidente, y va Richard Nixon a la Gran Muralla China y firma un tratado de intercambio cultural, etc. Recién en ese minuto, que no hace tanto tiempo, se empieza a haber un interés de Occidente por probar o por validar los protocolos de medicina que habían al otro lado, en Oriente. Y se empiezan a hacer diferentes experiencias, digamos, investigación. Así que actualmente, claramente, en ese aspecto, la definición de medicina tradicional queda como un poquitito corta, un poquitito obsoleta. Sin embargo, es la definición que todavía utiliza la Organización Mundial de la Salud, y que apareció definida en las estrategias de la OMS, que se más o menos delinearon entre los años 2002 y 2005. En los países donde el sistema sanitario dominante se basa en medicina convencional, donde la medicina tradicional no se ha incorporado, la medicina se clasifica a menudo como medicina complementaria. Y esto también es dinámico. O sea, por ejemplo, en Chile, el sistema médico establecido por ley, por legislación, por las garantías AUKE, etc., es lo que llamamos medicina alopática, occidental o convencional. La otra medicina, cualquier otra técnica, se le llama complementaria, alternativa o no convencional. Sin embargo, cuando alguna de estas técnicas se incorpora, deja de ser complementaria. Les voy a dar un ejemplo. La quiropraxia. La quiropraxia es una técnica complementaria, no un sistema sanitario, es una técnica que consiste en la manipulación, movilización de la columna para corregir algunos defectos. Y la quiropraxia, por ejemplo, en Estados Unidos dejó de ser medicina complementaria porque está incorporada al sistema sanitario habitual, digamos. ¿Veían Two and a Half Men? ¿Lo vieron alguna vez? Esta de Charlie Sheen, donde él es un millonario que vive en una casa en la costa, en California, y tiene un hermano que va a vivir con él, con el hijo. ¿Nunca la vieron? Era una serie así como súper famosa. El tipo era, bueno, balcopere, vividor, tocaba piano, no sé qué, dónde sacaba plata. Bueno, el hermano Alan era quiropráctico y él pertenecía al sistema sanitario americano. Y en Estados Unidos, si yo soy, por ejemplo, traumatólogo o neurólogo o no sé qué cosa, y decido que mi paciente va a ser beneficiado con una técnica de quiropraxia, le doy una interconsulta y lo mando al quiropráctico como quien lo manda a otro especialista médico. Y el quiropráctico lo atiende y lo maneja y le dará un bono, no sé cómo funciona, pero en ese caso, esta
técnica complementaria ya no es una técnica complementaria porque se incorporó al sistema sanitario. En Chile nada de eso existe todavía. En Chile ninguna técnica de medicina complementaria está incorporada al sistema sanitario. Por lo tanto, no tampoco es digamos, bonificada por el sistema sanitario. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos la acupuntura también es bonificada por el sistema sanitario. O sea, si yo creo que tengo un paciente que es deportista de élite, ¿qué puede ser? Tiro al plato, como la Francisca Croel, y tiene una lesión del hombro, qué sé yo, una lesión deportiva, y yo creo que mi paciente va a beneficiarse con acupuntura. Si estoy en Estados Unidos, lo doy en consulta. Yo soy el traumatólogo y le digo, hazte 10 sesiones de acupuntura y vuelve a ver. Y el paciente va, saca un bono para ver al acupunturista y el sistema sanitario se lo bonifica, porque la acupuntura está incorporada en el sistema sanitario. Desde ese punto de vista uno podría decir, oh, una validad, o sea, algo le creen. Acá en Chile no. El que se quiera hacer medicina complementaria tiene que pagar. No puede salir del bolsillo del Estado, digamos. Eso debería ir evolucionando y cambiando en algún momento, pero por ahora no. Eso. Existen, como les decía, una nomenclatura bastante amplia para referirse a la medicina complementaria. Si quieren, después les paso la presentación porque no les tomen fotos y no se distraigan con eso. En algunos países, por ejemplo, se habla de que la medicina complementaria o terapia alternativa, llamada también medicina blanda o medicina no convencional, medicina naturista, terapia complementaria, etcétera, etcétera. Y todos estos conceptos tratando de llegar a una especie de consenso. La Organización Mundial de la Salud los acepta como válidos. Hay una pequeña diferencia semántica que reconocen otras organizaciones sanitarias que no es la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en Estados Unidos se hace una pequeña diferencia entre lo que es complementario, lo que es alternativo o lo que es integrativo. Dicen que la medicina integrativa sería una especie de medicina complementaria, pero que lo que hace es fusionar la medicina formal o alopática o occidental con medicina complementaria. Por ejemplo, un traumatólogo que además a su paciente lo maneja con acupuntura. O un neurólogo que además al paciente lo maneja con quiropraxia. Eso, desde el punto de vista de los americanos, se llamaría medicina integrativa. Son cosas, como les digo, más bien semánticas, pero es porque si en algún momento leen este tipo de definiciones, entiendan que se refieren a eso y no a otra cosa. Doctor, Sí. se supone que hoy en día hay kinesiólogos que están como actualizándose con medicina complementaria, pero no es decisión del médico que específicamente tengan que mandar, por ejemplo, la orden que se le haga acupuntura. Mira, se hace una trampa. Lo que pasa es que actualmente en Chile la kinesioterapia está bonificada por el sistema sanitario. O sea, si yo tengo ISAPRE, por ejemplo, y el traumatólogo, ya me cae una rodilla jugando a la pelota, cosa que nunca pasa todos los días. Y el traumatólogo me manda kine, dice 10 sesiones de ultraTEN, de ultrasonido, y resulta que yo creo que puedo mejorarme con una terapia asociada complementaria y el traumatólogo me dice, ¿sabéis qué? Si estás de acuerdo, hagamos un tratamiento en que integremos la quine tradicional con acupuntura. ¿Te parece? Tú le dices, sí, yo estoy de acuerdo. Y te manda a un kinesiólogo que hace acupuntura. Entonces lo que ahí hace es que en el programa que te va a bonificar ISAPRE, CONASA, tú no pones acupuntura, tú pones kinesiología, ultratermia, ultrasonido, qué sé yo. Y el kinesiólogo te hará ultratermia y entre medio te hace, qué sé yo, acupuntura y lo que corresponda. Pero es un tema que se hace un poco bajo cuerdas, entre comillas, para que tú tengas el beneficio y no tengas que pagarlo de tu bolsillo, y también de común acuerdo. O sea, a nadie se le impone una terapia que puede un poco salir de lo habitual. Ahora, cada vez es más frecuente. ¿Por qué? Porque todos los deportistas de élite usan medicina complementaria. Un poco porque hay un tema de doping, no pueden estarse empastillando y tocando muchas cosas porque les hacen un test y te dejan afuera. Y otra
cosa es porque la recuperación de las lesiones deportivas está demostrado que andan más rápido con algunas terapias complementarias. Entonces, como siempre el médico quiere lo mejor para su paciente, busca la mejor combinación nomás. Y tú tienes razón que hay muchos kinesiólogos que además son acupunturistas, y también hay acupunturistas que no son ni kinesiólogos, ni médicos, ni nada, solamente estudiaron eso como carrera primaria. Un poquitito la medicina convencional, cuando se mezcla con la medicina alternativa o tradicional, daría lo que en algunos lugares se llama medicina complementaria. Algo. ¿Cuál es la diferencia entre medicina convencional y tradicional? Medicina alopática, convencional, tradicional o occidental son para nosotros lo mismo. No es lo mismo para una persona de otro país, digamos. Pero para nosotros, todo lo que se hace como se enseña en las escuelas de medicina de Occidente es llamado medicina convencional o alopática u occidental. No hay diferencia para nosotros. Pero sí es diferente para una persona que vive, como les decía, en Grecia o en China o en algún país donde se aplica en forma habitual una medicina que para ellos es la convencional. Si tú a un chino de 60 años le dices que la acupuntura es medicina complementaria, no va a entender lo que es eso. Para él es su medicina. Y lo otro para él, que el médico le recete un antibiótico o le dé una pastilla de analgésico antiinflamatorio, eso para él va a ser medicina complementaria. Pero lo estamos analizando desde la perspectiva de nosotros. Algo extraño pasa que no avanza eso. Obviamente que el contexto en el que se desarrolla la medicina complementaria varía de lugar a lugar. Y eso fundamentalmente porque de alguna manera Occidente se ha unificado en el conocimiento científico. Nosotros lo que conocemos de medicina deriva de las grandes escuelas de medicina y de la historia moderna de Occidente. Si nos remitimos a los orígenes de la medicina complementaria, todas las terapias de medicina complementaria clásicas son sumamente antiguas, de épocas en las que prácticamente no había intercambio cultural entre un pueblo y otro. O sea, los chinos no sabían que existían los hindúes, y los hindúes no sabían que existían los árabes, y los árabes no sabían que existían los griegos. Entonces, es comprensible que cada una de las medicinas complementarias más antiguas o tradicionales tengan orígenes independientes y se hayan desarrollado en un contexto histórico y cultural propio. Y el mejor ejemplo, y lo vamos a analizar más en detalle cuando veamos esa clase, es la medicina china, que fue evolucionando y se fue adaptando a los cambios que históricamente le fueron ocurriendo a China, y sigue evolucionando al punto que, como les mencionaba, actualmente ellos son capaces de complementar perfectamente el conocimiento occidental de la medicina con lo que es su medicina tradicional. Allá se hacen las mismas cosas que se hacen acá, pero además se usa medicina china como un todo, no es una cosa distinta o una cosa aislada o algo poco frecuente, es lo de todos los días. Si alguno de ustedes llega allá por casualidad, está en Chile y se enferma y va a parar a un hospital, le van a hacer seguro medicina china, independiente de que a lo mejor tienen una apendicitis. Se operarán el apéndice, como se lo harían acá. Pero además le van a dar hierba, le van a meter agujas, le van a hacer un montón de otras cosas. Porque la visión o la aproximación filosófica a la salud de las personas es distinta a la nuestra. Y eso también lo vamos a tratar de ir entendiendo en la medida que vayamos conversando. Probablemente el elemento común a todas las medicinas complementarias es lo que aparece ahí mencionado como en amarillo. A diferencia, yo les decía que la medicina nuestra, la medicina que se enseña en esta escuela y
en general la medicina occidental, deriva del conocimiento de las grandes escuelas de medicina de Occidente, la que ustedes quieran. Y el principio del desarrollo de la medicina occidental es el principio sintomático. O sea, todo gira en torno a cómo soluciono un síntoma. Por ejemplo, tengo fiebre. ¿Cómo quito la fiebre? El fiebre es el síntoma. Yo tengo que buscar la solución para ese problema. Tengo dolor en la cabeza. Busco la solución para ese problema. Siempre el enfoque es eso, ¿de acuerdo? Y cuando se idea una terapia para solucionar un síntoma, se trata de aplicar el método científico a esa terapia y demostrar que es efectiva. El paracetamol demostró que es capaz de quitar el dolor de cabeza, por lo tanto, cuando alguien viene a preguntarme por dolor de cabeza, yo le doy paracetamol y mi paciente se va sano y contento a la casa. El enfoque de todas las técnicas de medicina complementaria y de los sistemas médicos complementarios es distinto. Al terapeuta complementario, llámese como se llame, lo que le interesa no es el síntoma del paciente, lo que le interesa es por qué se produjo el síntoma desde el punto de vista energético. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende en un contexto que se llama holístico, en el fondo, en la totalidad del individuo. Lo que dicen todas las medicinas complementarias es que cada individuo en sí mismo es un universo. Y ese universo se mantiene en un equilibrio que es propio de cada uno. Tú tienes un equilibrio distinto al tuyo, cada uno tiene un equilibrio distinto. Y cada uno de esos equilibrios diferentes se mantiene por un balance energético. ¿Cuándo se enferma la persona? Cuando ese balance energético se altera. Se puede alterar por muchas cosas. Se puede alterar porque me caí de, qué sé yo, por arriba del techo y me quedé una pierna. Se puede alterar porque me gané un virus y me produjo un cuadro inflamatorio infeccioso. No importa el origen. Lo que produce este agente externo es una alteración del equilibrio energético del individuo. Y lo que pretende la medicina tradicional es restablecer ese equilibrio. No solucionar el síntoma, no solucionarle la pierna quebrada que se cayó del techo, o quitarle la fiebre al que tiene el cuadro viral, sino que le interesa de alguna manera hacer una medicina un poco más amplia, no dirigida al síntoma, sino que dirigido a un síndrome. Entonces la medicina occidental es sintomática y la medicina tradicional es sindromática. Se entiende en el sentido de que cuando un paciente manifiesta síntomas de alguna enfermedad, el terapeuta de medicina complementaria trata de hacer un diagnóstico de un síndrome energético. ¿Qué le falló? Le falló la energía de la cabeza, la energía del riñón, la energía del estómago. Algo falló en su sistema energético que derivó en una enfermedad que se manifiesta por algunos síntomas. Por lo tanto, mi enfoque terapéutico primario no va a ser quitar el síntoma. Igual voy a quitar el síntoma, si le tengo que quitar el síntoma, de por algo consulto al paciente. Pero me voy a enfocar en hacer un diagnóstico sindromático. O sea, saber cuál fue el equilibrio o el desequilibrio energético, le pongo un nombre, porque todos los desequilibrios energéticos tienen un nombre, y trato, además del síntoma, del apendicitis del amigo que andaba viajando en China y lo operaron del apéndice, trato de restablecer el equilibrio energético. Y es ese enfoque que permite que muchas veces la recuperación de los pacientes sea más completa y más rápida, porque le agregamos un punto extra, digamos, nos preocupamos de algo un poquitito más profundo. Ahora, si eso sirve en términos de la proyección de la vida de ese individuo, la gente que hace medicina complementaria dice que sí, pero es muy difícil probarlo. O sea, ¿cómo puedo saber yo que, por ejemplo, el paciente que se operó de apendicitis y le dijo la medicina tradicional nuestra o occidental, o sea, le saqué el apéndice, el cirujano está afuera, le dio antibiótico y va a la casa, versus el otro que le sacó el apéndice, le dio antibiótico, pero además le hizo tuina o le hizo terapia con hierbas, etc. ¿Cómo
¿cómo puedo saber si esos dos pacientes a corto plazo se mejoraron? Pero ¿cómo puedo saber yo qué va a pasar con ellos en 5 años más o en 10 años más? A lo mejor, si en 15 años más hace un cáncer de colon, fue porque nos hicieron medicina complementaria. No lo sé, nadie lo puede saber. Pero la gente que hace medicina complementaria dice que es fundamental restablecer ese equilibrio energético para evitar otros problemas. El parto. Va una mamá a tener su guagua, tiene la guagua. Todo perfecto. Salió la guagua, salió la placenta, todo vuelve a la normalidad, todos felices. Todas las medicinas complementarias incorporan una terapia de cierre después del parto. Porque dicen que esta situación en que la mamá se expone al medio ambiente, al echar a la guagua para afuera, a través del canal del parto, es súper peligrosa para nosotros. Porque pueden pasar cosas que tienen nombres. Y ellos aplican una terapia X para evitar que esas cosas pasen. ¿Cómo podemos saber nosotros si esas terapias que aplican realmente es, por ejemplo, lo que condiciona que tengan menos cáncer cervicuterino o menos pérdidas posteriores o lo que sea? Es muy difícil probarlo, pero conceptualmente lo que pretende la medicina complementaria es eso, más que solucionar el parto, solucionar el desequilibrio energético que puede originar el parto, además de que la guagua ande bien. Entonces, el enfoque es muy diferente. ¿Se entiende, mamá? Vamos. Una pregunta, ¿y eso como que enseñará como en la escuela de medicina de allá, así como en ginecología? Los chinos en China estudian medicina 7 años, igual que acá. Y en esos 7 años aprenden de todo lo que nosotros aprendemos, pero también aprenden a profundizar algunos conceptos de medicina tradicional china. Pero ellos tienen una ventaja cultural, que ellos tienen todo el acervo cultural de la medicina china. O sea, desde que el chinito tenía 2 años, ¿cachai? Que es medicina china, porque a él desde chico le están haciendo cosas. Entonces les cuesta muy poco incorporar. Y cuando ellos terminan los 7 años, igual que acá, optan por una especialidad. Puede ser que sea un cirujano, internista, cualquier cosa. O, por ejemplo, pueden hacer una especialidad en acupuntura, o en freelance, o en cualquier otra técnica, 3 años más, y lo complementa con otra especialidad. Entonces, para ellos es algo muy natural, no es una cosa agregada. Es como si a nosotros el sistema sanitario dijera un día, ¿saben qué? La acupuntura es súper buena, así que ustedes van a tener desde segundo año cursos de acupuntura. Así como curricular. Después de 3 años, 4 años, 5 años, a nadie le va a llamar la atención que cuando llegue un paciente a ver un médico de acá de Chile a la consulta, el médico diga, mira, sí, ok, tu amigdalitis te vaya a tomar un antibiótico y además te vamos a hacer acupuntura 10 sesiones, anda al box X para que te haga. Va a ser como, en el fondo allá es así de natural, no es una cosa esotérica. Eso es importante saberlo. La medicina complementaria no es algo en lo que se crea o no se crea, no es un tema de fe. Es un tema de protocolos que están demostrados que sirven. No es que si yo no creo no me va a funcionar y si creo su gestión me va a funcionar. No es así. O sea, la gente va porque es como lo que ellos conocen y lo que les ha funcionado por 5.000 años, digamos. ¿De acuerdo? Tiene un enfoque también la medicina tradicional o las medicinas tradicionales muy dirigido a la prevención. Ellos se preocupan mucho de lo que para nosotros es tan común ahora, que es la atención primaria. Cómo se previenen las enfermedades, de alguna manera previniendo de que haya desequilibrios energéticos. Es como obvio, si la enfermedad deriva de un desequilibrio energético, tengo que evitar que haya desequilibrio energético. ¿Y cómo se evita? De muchas maneras que se enseñan también en los policlínicos y en las escuelas de medicina. Por ejemplo, haciendo algún tipo de actividad física específica, como el qigong, el tai chi, esas cosas allá súper habituales. O, por ejemplo, teniendo algunas normas de alimentación de acuerdo a cada persona. Porque, de nuevo, este equilibrio energético, esta cosa extraña, es propia de cada uno. Así que lo más probable es que a ti el café te haga bien y a ti el té te haga bien. A lo mejor tú tienes que tomar, no sé, Milo con agua y tú tienes que tomar Milo con leche, por decir cualquier cosa. En el fondo es un tema muy personalizado que depende mucho del diagnóstico que se haga. Pero dentro de este concepto de atención primaria o de prevención de la enfermedad están involucradas muchas cosas.
¿Cuántos lugares hay en Talca donde uno puede ir tranquilamente a nada? A mirar las flores, los árboles, a descansar. Casi que acá te dirían espacio perdido. ¿Cómo no hacen una casa ahí o construyen una fábrica? Allá no. Allá el tema del ocio, por dos razones. Uno, que tiene mucha población mayor que necesita que tenga espacio, digamos. Y otro, por un tema de medicina y de salud mental. Entonces, dentro de esta idea de prevenir enfermedades, hay varios elementos que están incorporados. Los programas de vacunación en atención primaria, ellos también tienen programas de vacunación, pero también, por ejemplo, hacen apiterapia como prevención de enfermedades, que es una técnica de medicina complementaria. Entonces van un poco mezclando las cosas, pero claramente el enfoque, como les digo, es un enfoque holístico hacia todo lo que implica la salud del individuo, salud física y salud mental. Tratan de restablecer de alguna manera este equilibrio energético y ponen mucho énfasis en la prevención, porque al final es lo que más rinde. O sea, si nosotros no hiciéramos prevención, no hay sistema de salud que aguante de solucionar los